una cierta probabilidad que tal y tal cosa sucede y estaremos en un universo donde lo veamos suceder. Bueno, hay una cierta probabilidad de que suceda algo más y estaremos en un universo donde veamos que eso ocurre. ¿Y si te dijera que ya estás muerto y ni siquiera lo sabes? Esto no es un enigma ni un ejercicio filosófico. Según una teoría radical arraigada en la mecánica cuántica, lo que entiendes como muerte puede no existir de la manera en que te enseñaron a creer. Este concepto se llama inmortalidad cuántica y desafía todo lo que sabemos sobre la vida, la muerte y la conciencia. En el centro de esta idea está la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett III, que sugiere que para cada resultado posible de un evento cuántico se crea un nuevo universo. Si esto es cierto, significa que tu conciencia nunca podría experimentar realmente la muerte. En su lugar, se desplazaría una línea temporal donde sobrevives indefinidamente, escapando de lo que parece inevitable. Las implicaciones son profundas y perturbadoras. Mientras estás vivo aquí y ahora, innumerables otras versiones de ti ya podrían estar muertas en realidades paralelas. La evidencia de esto no está oculta, está en todas partes. Vamos a sumergirnos en esta verdad. La interpretación de los muchos mundos de la mecánica cuántica, concebida por el físico Hugh Everett III, es una de las ideas más fascinantes y desconcertantes de la ciencia moderna. Imagina que cada elección que tomas, cada momento de tu vida, no resulta en un único desenlace, sino en múltiples realidades que se despliegan simultáneamente. En uno de ellos estás viendo este video, en otro nunca hiciste clic en él. Este concepto va más allá de la ciencia ficción. Se trata de una interpretación seria de la mecánica cuántica que intenta explicar el comportamiento probabilístico de las partículas a nivel subatómico. Y si, en lugar de que la realidad elija un único camino, todos los caminos posibles ocurrieran al mismo tiempo, cada uno en un universo diferente, si esto es cierto, entonces tu vida no es una línea recta, sino una infinidad de versiones coexistiendo. En algunas, alcanzas el éxito, en otras fracasas, en muchas, tal vez ni siquiera sigues con vida. Y aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante. Según la hipótesis de la inmortalidad cuántica, tu conciencia nunca experimenta los universos en los que mueres. En otras palabras, cada vez que un evento podría llevarte a la muerte, tu percepción continúa solo en las realidades en las que sobrevives. ¿Qué significa esto? Que para ti, la muerte nunca llega. Puede que en otros universos ya hayas fallecido innumerables veces, pero, desde tu perspectiva, la vida sigue adelante. Para comprenderlo mejor, piensa en el experimento mental del gato de Schrödinger. El famoso paradojo propone que un gato dentro de una caja está al mismo tiempo vivo y muerto hasta que alguien observa el sistema. Desde la visión de los muchos mundos, el acto de observación no reduce las posibilidades a un único resultado. En su lugar, crea dos universos distintos, uno donde el gato vive y otro donde muere. Ahora, cambia el gato por ti. Si esta interpretación es correcta, tu conciencia está constantemente saltando a la línea temporal en la que sobrevives, evitando, sin darse cuenta, todas las versiones de la realidad en las que tu existencia termina. Esto puede arrojar una nueva luz sobre esos momentos en los que estuviste a punto de morir. Un accidente que casi ocurre, una enfermedad grave de la que te recuperaste de manera inesperada, una situación extrema de la que saliste ileso sin saber exactamente cómo. Tal vez no fue suerte, tal vez fue solo la mecánica del universo funcionando como siempre lo ha hecho, permitiendo que tu conciencia continúe en la única trayectoria en la que sigues aquí. Si es así, entonces tu existencia nunca termina realmente, solo cambia de rumbo hacia un camino en el que puedes seguir adelante. Las implicaciones de esta teoría son, al mismo tiempo, liberadoras y perturbadoras. Si nunca podrás experimentar tu propia muerte, ¿cómo cambia eso la forma en que ves la vida? ¿La ausencia de un final definitivo hace que todo sea menos significativo? ¿O por el contrario, hace que cada momento sea aún más valioso, ya que la continuidad de tu existencia depende de caminos impredecibles? Más que una cuestión científica, esta es una cuestión filosófica profunda que podría redefinir nuestra comprensión sobre la propia esencia de la realidad. Si la inmortalidad cuántica es más que un simple ejercicio teórico, entonces estamos ante una revolución en la forma en que entendemos la vida y la muerte. Lo que llamamos el final podría ser solo una transición imperceptible, un límite que cruzamos sin darnos cuenta. Y si el multiverso es real, entonces nuestras vidas no son aisladas ni lineales,
forman parte de una red infinita de posibilidades entrelazadas y en constante expansión. El desafío ahora es mirar a nuestro alrededor y notar las pistas que quizá ya estén frente a nosotros, esperando ser comprendidas. La inmortalidad cuántica es, sin duda, una de las implicaciones más inquietantes de la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett III. La idea parte del concepto de multiverso, pero con un detalle aterradoramente personal. Tú, como conciencia individual, podrías no experimentar nunca la muerte. En lugar de un final definitivo, tu percepción simplemente se desplaza a otra línea temporal en la que la supervivencia aún es posible. Para quienes te observan desde fuera, tu muerte puede ser un hecho consumado, pero para ti, la experiencia de la muerte nunca ocurre. Tu existencia se convierte en un hilo ininterrumpido, atravesando realidades donde la vida siempre encuentra la manera de continuar. Ahora, pensemos en esto de manera más concreta. Imagina que estás conduciendo y de repente te encuentras en una situación de peligro extremo, como un accidente inminente. En un universo, la colisión ocurre y mueres. En otro, tal vez los frenos funcionan a tiempo, o un pequeño detalle en las condiciones cambia, permitiéndote salir ileso. La teoría de la inmortalidad cuántica sugiere que tu conciencia siempre se alinea con la realidad en la que sobrevives. Esto significa que desde tu punto de vista estarás escapando constantemente de la muerte, aunque en otros mundos paralelos, versiones de ti ya hayan partido. Y si la muerte nunca fuera realmente experimentada, esto cambia todo lo que creemos sobre el final de la vida. Siempre hemos entendido la muerte como un punto final absoluto, un corte definitivo en la existencia. Pero si esta teoría es correcta, la conciencia jamás llega a ese punto final. Para los demás, puedes dejar de existir. Pero para ti mismo, siempre habrá un camino alternativo, una realidad en la que sigues viviendo, aunque sea de forma ligeramente diferente. Las implicaciones de esto son profundas. Primero, desafía toda nuestra concepción sobre la mortalidad. Si nunca experimentas la muerte, ¿realmente existe? Segundo, plantea interrogantes sobre la identidad y la continuidad. ¿Sigues siendo la misma persona al atravesar diferentes líneas temporales? ¿O en cada salto te conviertes en una nueva versión de ti mismo? Estas preguntas nos llevan a una vertiginosa exploración de la naturaleza de la existencia, sin respuestas fáciles. Ahora, piensa en las pequeñas decisiones del día a día. Cada elección que tomas podría ser el factor determinante de qué línea del tiempo sigue tu conciencia. El simple acto de dudar antes de cruzar la calle, un movimiento instintivo al volante o incluso un reflejo inconsciente pueden marcar la diferencia entre un camino en el que sobrevives y otro en el que ya no estás. Es como si estuviéramos navegando en un inmenso océano de posibilidades, donde cada microdecisión moldea la continuidad de nuestra existencia. Vayamos aún más lejos. Imagina a una persona diagnosticada con una enfermedad terminal que, contra todas las expectativas, sobrevive. Los médicos lo llaman un milagro, otros dicen que es el destino. Pero, ¿y si, en realidad, esa persona simplemente se trasladó a una línea temporal en la que la enfermedad no fue fatal? Para el mundo puede parecer un caso excepcional, algo inexplicable. Para quien lo vive, es solo otro capítulo de su existencia. Esta teoría no solo redefine el significado de la muerte, sino que también transforma la propia idea de vivir. Si estamos cambiando constantemente a realidades en las que sobrevivimos, ¿esto cambia el valor de nuestras elecciones? ¿La vida se vuelve menos significativa por no terminar nunca o infinitamente más valiosa porque cada momento moldea la trayectoria de nuestra conciencia? Estas preguntas son incómodas, pero esenciales. Y hay más. Si tu conciencia siempre está escapando de la muerte, ¿significa que estás dejando atrás versiones de ti mismo que no tuvieron la misma suerte? En universos paralelos, podrías haber muerto innumerables veces, existiendo solo en la memoria de los demás. ¿Qué ocurre con esas versiones de ti? ¿Dejan de existir o continúan sus propios caminos, independientes de tu experiencia? Al final, la inmortalidad cuántica desafía no solo nuestra noción de realidad, sino también las bases de la identidad humana. Y si hemos estado viviendo con una percepción errónea del final, un concepto equivocado sobre la muerte que ha influido en nuestros miedos, ambiciones e incluso en nuestra cultura, por más desconcertante que sea, esta teoría no trata solo de la muerte, sino de la continuidad. Nos hace reflexionar sobre la resiliencia de la conciencia y sobre lo poco que realmente sabemos sobre los límites de la existencia. Si es verdad, entonces la supervivencia no es solo un evento biológico, sino un mecanismo fundamental de la realidad. Y si esto es cierto, entonces todo lo que creemos saber sobre vivir y morir podría estar completamente equivocado. Quizás la verdadera pregunta no sea ¿qué sucede después de la muerte?,
sino, ¿y si ya hemos muerto antes y ni siquiera nos hemos dado cuenta? ¿Qué significa realmente estar ya muerto? Esta pregunta puede sonar perturbadora a primera vista, pero en el contexto de la inmortalidad cuántica nos obliga a enfrentar una realidad que rara vez consideramos. Si la interpretación de los muchos mundos de Hugh Everett III es correcta, entonces por cada línea del tiempo en la que sobrevives, hay innumerables otras en las que no lo haces. Cada elección, cada evento, cada mínimo instante de tu vida genera nuevas ramificaciones de la realidad. En algunas de ellas sigues vivo, en otras, tu conciencia simplemente ya no está presente. Ahora, piensa en esto desde otra perspectiva. Para quienes quedaron en ciertas líneas temporales, tú ya te has ido. Cada vez que evitaste por poco un accidente, escapaste de una situación peligrosa o superaste una enfermedad grave, podría existir una versión de la realidad en la que eso no sucedió. Sin embargo, tu conciencia sigue solo en las versiones en las que la supervivencia fue posible. Para ti, la existencia continúa normalmente, pero para otra realidad, tu destino ya está sellado. Esta dualidad desafía nuestra noción convencional de vida y muerte. Si ampliamos esta idea, nos daremos cuenta de que, en innumerables realidades paralelas, versiones de ti ya no existen, lo que te hace simultáneamente vivo y muerto. Imagina un escenario hipotético. Una persona sobrevive a un accidente de avión mientras la mayoría de los pasajeros perece. Para ella fue un evento milagroso. Pero, en otra línea temporal, quizás su posición en el avión estaba apenas unos centímetros desplazada, lo que llevó a un desenlace diferente. Para los seres queridos de esa otra realidad, esa persona ya no está presente, su historia ha terminado y es recordada como una víctima. Sin embargo, para la propia conciencia de esa persona, esa versión de los eventos jamás fue experimentada. Simplemente continúa en la línea del tiempo en la que sobrevivió, sin saber nunca que, en otro universo, ya ha muerto. Ahora, amplía este concepto a toda tu vida. Por cada momento en el que sigues existiendo, hay incontables versiones de la realidad en las que eso no ocurre. Esto significa que de cierta forma ya has muerto innumerables veces, mientras tu conciencia se mantiene en los caminos donde aún hay continuidad. Esta idea puede parecer aterradora, pero también ofrece una nueva perspectiva sobre la muerte. Desde el punto de vista de la inmortalidad cuántica, la muerte no es un punto final definitivo, sino un proceso de múltiples posibilidades que se desarrollan simultáneamente. Esto plantea una cuestión intrigante. ¿Qué significa estar vivo en este contexto? Si tu conciencia siempre se desplaza a realidades en las que sobrevives, ¿significa que la vida es un viaje infinito a través del multiverso? ¿O es la existencia solo una secuencia de perspectivas, ninguna de ellas siendo absoluta? Estas preguntas nos llevan al núcleo mismo de la experiencia de existir. Si la muerte es solo una ilusión creada por nuestra percepción limitada, ¿podría ser que la propia vida también lo sea? Las implicaciones filosóficas son profundas. Si la muerte es solo una frontera que la conciencia cruza, ¿tiene el peso que solemos atribuirle? Religiones, tradiciones e incluso estructuras sociales se han construido sobre la idea de que la muerte es el final definitivo. Pero si la inmortalidad cuántica es real, la muerte es más como un horizonte, una línea que nunca se puede alcanzar realmente. Tal vez esto explique por qué tantas culturas, a lo largo de la historia, han desarrollado conceptos como la reencarnación o la vida eterna. Quizás estas nociones no sean solo metáforas, sino intuiciones de una verdad más profunda. A nivel personal, esta teoría provoca cuestionamientos sobre la identidad. Si estás vivo en una línea temporal pero muerto en otra, ¿qué versión de ti es la verdadera? ¿Eres una única conciencia transitando entre infinitas posibilidades o una colección de múltiples yos, cada uno viviendo su propia realidad? Si este es el caso, ¿tu identidad está fragmentada o unificada por el hilo continuo de las experiencias? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero desafían nuestra forma de ver la vida. La mayoría de nosotros ve la existencia como una línea recta, un trayecto con un principio y un fin bien definidos. Sin embargo, la inmortalidad cuántica sugiere que la realidad es mucho más compleja. En lugar de un único camino, tenemos un árbol que se ramifica constantemente, con cada rama representando un destino diferente. En algunos, prosperamos, en otros, fracasamos, y en muchos, ya hemos desaparecido. Pero esto no es solo una abstracción teórica, es una manera diferente de ver nuestras elecciones y la forma en que vivimos. Si ya has muerto en incontables realidades, la vida que estás viviendo ahora se vuelve única y preciosa. Este es el hilo que tu conciencia está siguiendo en este mismo momento. Esta es la línea temporal en la que existes. Y si esto es cierto, entonces cada instante tiene valor no porque sea tu única vida,
sino porque es la que estás experimentando ahora. Entonces, ¿cómo reconciliamos esta paradoja? ¿Cómo podemos comprender un universo en el que estamos simultáneamente vivos y muertos? Tal vez las respuestas no estén solo en la física, sino también en la filosofía, la espiritualidad y la forma en que elegimos ver la vida. Lo que sabemos es que este misterio está lejos de ser completamente resuelto, y por más extraño que parezca, las pistas pueden estar justo frente a nuestros ojos. La idea de la inmortalidad cuántica, por más abstracta que parezca, va más allá de la física teórica y se conecta con experiencias reales que muchas personas han vivido o escuchado, desde supervivencias inexplicables hasta intrigantes alteraciones en la memoria colectiva. Los indicios de este concepto desafiante podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Pensemos en las experiencias cercanas a la muerte. ¿Cuántas veces alguien ha dicho, debería haber muerto, pero de alguna manera no lo hice? Situaciones como estas desafían la lógica. Alguien sobrevive a un accidente casi inevitable, un paciente terminal se recupera sin explicación o un golpe de mala suerte se transforma misteriosamente en fortuna. Generalmente interpretamos esto como obra del azar, el destino o una intervención divina. Pero, ¿y si la explicación fuera más profunda? La teoría de la inmortalidad cuántica sugiere que en esos momentos la conciencia del individuo continúa en una línea de tiempo donde la supervivencia era posible. Por ejemplo, un alpinista que cae de un acantilado y solo sufre rasguños, o alguien que pierde un vuelo que poco después resulta ser fatal. Estos casos no solo sorprenden, sino que generan la sensación de que, de alguna manera, las reglas de la realidad han sido ajustadas. Otro aspecto intrigante es el llamado efecto Mandela, recuerdos colectivos que difieren de los registros históricos. Personas recuerdan eventos que nunca ocurrieron tal como los describen, como la supuesta muerte de Nelson Mandela en prisión o cambios en frases de películas y logotipos famosos. Los teóricos especulan que estas discrepancias podrían ser rastros de realidades alternativas, líneas temporales por las que nuestras conciencias podrían haber transitado. Aunque los escépticos atribuyen estos fenómenos a errores de memoria o pensamiento colectivo, la hipótesis de que sean vestigios de un multiverso nos lleva a considerar la posibilidad de pequeñas alteraciones en nuestra percepción de la realidad. ¿Y quién no ha sentido alguna vez que algo ha cambiado sutilmente en el mundo que lo rodea? Una esquina familiar que parece ligeramente diferente, una conversación que juras haber tenido pero que nadie más recuerda, o la aparición de objetos en lugares improbables. Aunque solemos descartar estos eventos como fallos de la mente, la inmortalidad cuántica sugiere que podrían ser evidencia de pequeñas transiciones entre líneas de tiempo. Son como grietas en la superficie de la realidad, ofreciendo destellos del multiverso en acción. La mecánica cuántica, en sí misma, ya indica que la realidad es más extraña de lo que suponemos. El experimento de la doble rendija, por ejemplo, muestra que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta ser observadas. Esto sugiere que la naturaleza de la existencia es probabilística y no fija. Si esto se aplica a las partículas, ¿por qué no a las posibilidades que moldean nuestras vidas? También existen relatos de supervivencias imposibles en situaciones extremas, como soldados que escapan ilesos de explosiones o aviones que no deberían haber aterrizado con seguridad. Estos eventos suelen atribuirse al azar o a estadísticas improbables. Pero, ¿y si en realidad fueran manifestaciones de la inmortalidad cuántica? Tal vez la conciencia siempre siga el camino que permite su continuidad, creando la ilusión de suerte para los demás, pero siendo, para quien lo vive, la única experiencia posible. Sin embargo, esta teoría no es solo reconfortante. Plantea cuestiones profundas. ¿Qué ocurre con las versiones de nosotros mismos que, en líneas temporales alternativas, no sobrevivieron? ¿Siguen existiendo en realidades paralelas? ¿Y podría la vida eterna convertirse en una especie de prisión, donde la conciencia está condenada a saltar continuamente a escenarios de supervivencia sin importar las circunstancias? Las evidencias de la inmortalidad cuántica no están limitadas a teorías científicas. Aparecen en las narrativas que compartimos, en los acontecimientos que presenciamos y en los momentos inexplicables que dan forma a nuestras vidas. Ya sea un superviviente de guerra, un alpinista que desafía la gravedad o nuestras propias experiencias cercanas a la muerte, estos eventos sugieren que la muerte podría no ser un final absoluto. Si esta teoría es real, nos obliga a replantearnos la vida, la muerte y el significado de nuestras decisiones. La inmortalidad cuántica apunta a un universo lleno de posibilidades infinitas, donde la supervivencia es más que un simple azar, es una propiedad inherente de la conciencia. Este entendimiento nos desafía a explorar no solo la naturaleza de la realidad,
sino también el papel de la conciencia en un mundo de complejidad sorprendente. Después de todo, quizá el verdadero viaje consista en comprender qué significa existir en un multiverso de infinitas posibilidades. Si la inmortalidad cuántica sugiere que la conciencia se alinea continuamente con realidades donde la supervivencia es posible, surge una pregunta inevitable. ¿Qué es, en última instancia, la conciencia? ¿Es solo un subproducto de la actividad cerebral o algo mucho más grande, algo que trasciende los límites físicos y nos conecta con el propio multiverso? La mayoría de las personas dan por sentada la conciencia, es el lente a través del cual experimentamos la realidad. Sin embargo, rara vez nos cuestionamos sobre su verdadera naturaleza. Científicos, filósofos y pensadores espirituales han intentado descifrar este misterio durante siglos, sin que haya una única explicación universalmente aceptada. Sin embargo, la teoría de la inmortalidad cuántica nos obliga a considerar la posibilidad de que la conciencia no solo sobrevive a la muerte, sino que también podría ser la clave para comprender la propia existencia. La neurociencia tradicional sostiene que la conciencia emerge del cerebro, resultado de una actividad neuronal compleja. Desde esta perspectiva, cuando el cerebro deja de funcionar, la conciencia también se extingue. Pero si esto fuera cierto, la inmortalidad cuántica sería imposible. En cambio, esta teoría sugiere que la conciencia no está confinada al cerebro, sino que es una entidad fundamental que puede seguir existiendo incluso después de la muerte física. Esta idea resuena con antiguas tradiciones espirituales que durante milenios han postulado que la conciencia trasciende el cuerpo físico. El hinduismo y el budismo, por ejemplo, describen el yo como un viajero que transita por diferentes vidas, mientras que muchas culturas indígenas ven la conciencia como interconectada con el propio universo. La inmortalidad cuántica no solo recupera estas concepciones, sino que también las pone en diálogo con la ciencia moderna. Si la conciencia realmente sobrevive a la muerte física, ¿qué significa esto en el contexto del multiverso? Esta teoría sugiere que la conciencia actúa como un observador, navegando entre diferentes realidades sin estar limitada a ninguna en particular. Esto se alinea de manera intrigante con los principios de la mecánica cuántica, donde la observación influye directamente en el comportamiento de las partículas. En el experimento de la doble rendija, una partícula existe en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada, momento en el que colapsa en una única realidad. Y si la conciencia desempeñara un papel similar a nivel macroscópico, determinando qué realidades percibimos y qué versiones de nosotros mismos seguimos? Si esto es cierto, entonces la conciencia no es solo un fenómeno pasivo, sino el motor que impulsa nuestro viaje a través del multiverso. Esto plantea una cuestión fascinante. ¿Quiénes somos realmente? ¿Somos solo una versión fija de nosotros mismos o la suma de todas nuestras posibles existencias? Y si constantemente nos desplazamos a líneas temporales donde la supervivencia está garantizada, ¿significa esto que existe una versión nuestra en cada realidad concebible? Esta idea nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Estas transiciones entre realidades ocurren automáticamente o de alguna manera están influenciadas por nuestras elecciones? Algunas teorías sugieren que la intención, el enfoque y la creencia pueden afectar la realidad que experimentamos. Si esto es cierto, nuestras decisiones no solo moldean nuestro destino dentro de una única línea temporal, sino que resuenan en todo el multiverso. Esto nos lleva a otra cuestión inquietante. ¿Qué sucede con las versiones de nosotros mismos que dejamos atrás? Si nuestra conciencia siempre sigue la línea del tiempo en la que seguimos existiendo, ¿las realidades en las que no sobrevivimos simplemente desaparecen de nuestra percepción? ¿O esas versiones de nosotros continúan su trayectoria, independientes, en líneas temporales a las que ya no tenemos acceso? Si la conciencia es el hilo conductor que recorre infinitas realidades, entonces quizá el concepto de un yo fijo y singular sea una ilusión. En su lugar, podríamos ser un flujo continuo de perspectivas, saltando de una existencia a otra sin darnos cuenta de las transiciones. Si la conciencia nunca experimenta verdaderamente su propio final, entonces ¿qué es la muerte? ¿Podría ser solo un punto de transición, un momento en el que nuestra percepción se desplaza suavemente a otro hilo de la realidad? Desde esta perspectiva, la muerte deja de ser un evento final y se convierte en un proceso, un cambio imperceptible entre diferentes estados de existencia. Sin embargo, esta visión no elimina la carga emocional y filosófica del tema. Si nunca podemos morir realmente, ¿eso hace que la vida sea menos significativa? O, por el contrario, le otorga un nuevo sentido a nuestra existencia, ya que cada decisión se convierte en un punto de intersección entre múltiples futuros posibles? La inmortalidad cuántica nos sugiere una visión extraordinaria de la conciencia, una fuerza infinita,
interconectada con la propia estructura de la realidad. Pero cada uno debe decidir qué significa esto para la forma en que vivimos. Si la conciencia realmente moldea la experiencia del multiverso, entonces tal vez nuestra percepción no sea solo un pasajero en este proceso, sino un participante activo que influye constantemente en los caminos que recorremos y en las realidades que habitamos. Esta no es solo una cuestión científica o filosófica, sino también profundamente personal. ¿Qué significa estar consciente? Existir, explorar una realidad que nunca es estática, sino un océano infinito de posibilidades. Las respuestas pueden no estar solo en las teorías científicas o espirituales, sino en la aceptación del propio misterio de la existencia. Y al comprender esto, quizá podamos empezar a vivir con menos miedo y con una percepción ampliada de lo que significa ser. La idea de la inmortalidad cuántica, si es cierta, no solo desafía nuestra visión de la vida y la muerte, sino que también revoluciona por completo las reglas que usamos para entenderlas. Imaginar que jamás podemos experimentar nuestra propia muerte nos lleva a cuestiones existenciales profundas, preguntas que la humanidad ha debatido durante siglos. Después de todo, ¿qué significa vivir si la muerte es solo una ilusión? ¿Cómo se ven afectados conceptos como legado, significado y moralidad cuando el temido final deja de existir? El miedo a la muerte es una fuerza primordial que guía nuestras elecciones, ambiciones y relaciones. Esta creencia en la finitud de la vida moldea nuestras acciones. Ahorramos, seguimos rutinas y evitamos riesgos. Pero ¿y si esa certeza desapareciera? ¿Y si la inmortalidad cuántica nos mostrara que nunca llegamos realmente al final? ¿Desaparecería el miedo o sería reemplazado por algo aún más inquietante? Desde esta perspectiva, la idea de la inmortalidad puede ser liberadora. Si la muerte no existe, muchas de las limitaciones que nos imponemos podrían perder fuerza. La posibilidad de vivir sin la amenaza de la aniquilación podría fomentar decisiones más audaces y una vida más auténtica. Sin embargo, esta libertad plantea un dilema ético. Si tu conciencia siempre continúa, ¿importan las consecuencias de tus acciones en otras realidades? Este tipo de pensamiento podría llevar a un peligroso desapego de las vidas de los demás. Otra cuestión crucial es el significado de la existencia. Para muchos, el propósito de la vida está ligado al legado que dejan, obras, familia, contribuciones a la sociedad. Pero si nunca nos vamos realmente, ¿qué sucede con esta noción de permanencia? La idea de significado podría transformarse, pasando de la búsqueda de la eternidad a enfocarse en la experiencia inmediata de vivir. Cada elección y cada momento se convierten en actos de creación que moldean la realidad en la que habitamos. La moralidad también se ve puesta a prueba. Muchos sistemas éticos se basan en la idea de la finitud, donde el tiempo limitado da peso a nuestras acciones. Si la conciencia persiste indefinidamente, la moralidad deja de girar en torno a recompensas o castigos divinos y pasa a ser sobre la calidad de las realidades que elegimos construir. Cada decisión podría influir en el tipo de existencia que deseamos experimentar. Por otro lado, la ausencia de la muerte como destino final podría generar un sentimiento de desapego. Sin la urgencia de la finitud, ¿podría la vida perder su sentido de importancia? La inmortalidad, a menudo retratada en la ficción, plantea cuestiones sobre el tedio y la desconexión. Sin embargo, la inmortalidad cuántica tiene una característica única. Cada línea temporal es singular e irrecuperable. Aunque la conciencia continúe, cada experiencia individual es irrepetible. Esta singularidad nos presenta una paradoja fascinante. La vida es, al mismo tiempo, infinita y finita. Aunque tu conciencia pueda atravesar múltiples realidades, cada línea temporal es pasajera. Esto mantiene la urgencia de vivir, no porque la muerte nos espere, sino porque cada momento es único. Desde esta perspectiva, la inmortalidad cuántica nos desafía a reevaluar la vida. Nos invita a abandonar el miedo, abrazar las infinitas posibilidades y asumir la responsabilidad de las realidades que creamos. La vida deja de ser una lucha contra la muerte para convertirse en una celebración del presente, de los momentos que nos definen y de las elecciones que moldean nuestro camino. Este concepto nos lleva a reflexionar profundamente sobre cómo vivir con propósito, rompiendo con el miedo y valorando la singularidad de cada instante. El primer paso es confrontar la ilusión de la muerte y comprender qué significa, en realidad, dejarla atrás. Si la idea de la inmortalidad cuántica es cierta, entonces la muerte, tal como la concebimos, podría ser solo una ilusión, una línea que nuestra conciencia nunca cruza realmente. Sin embargo, para trascender esta ilusión, no basta con comprender la teoría. Es necesario un cambio profundo de perspectiva, liberarse de miedos arraigados
y tener el coraje de vivir como si las limitaciones que nos restringen ya no tuvieran poder sobre nosotros. Comencemos por el miedo a la muerte. Este temor ha sido durante siglos una fuerza universal que ha moldeado culturas, religiones y sociedades enteras. Dicta nuestras acciones, inspira rituales y sustenta sistemas de creencias que intentan lidiar con su supuesta inevitabilidad. Pero, ¿y si comprendemos que la muerte no es el final definitivo que siempre hemos imaginado? ¿Y si solo es una transición, un punto donde la conciencia sigue, ininterrumpida, hacia otro camino en la realidad? La teoría de la inmortalidad cuántica propone exactamente eso. En este contexto, el miedo a la muerte no desaparece de inmediato, pero se revela como una construcción basada en nuestra visión limitada de la existencia. Ver la muerte desde esta perspectiva puede ser increíblemente liberador. Si la muerte no representa un punto final absoluto, entonces la vida se convierte en un campo lleno de posibilidades infinitas. Decisiones, riesgos y elecciones dejan de estar restringidos por el miedo a perderlo todo, permitiéndonos vivir el presente de manera más plena y consciente, enfocados en explorar el verdadero significado de estar vivos. Pero esta liberación va más allá de enfrentar el miedo a la muerte, nos invita a reclamar el poder de moldear nuestra realidad. La inmortalidad cuántica sugiere que la conciencia no es solo un espectador pasivo, sino un agente activo en la creación de la existencia que experimentamos. Pensamientos, creencias y elecciones desempeñan un papel crucial en la dirección que tomamos. Con esto, la vida deja de ser un juego de supervivencia y se convierte en un viaje de realización, permitiéndonos explorar el infinito potencial de nuestra conciencia. Esta perspectiva también redefine el significado del fracaso. En un universo donde la muerte es solo una transición, los errores pierden el peso de un destino irrevocable. Cada obstáculo, revés o decisión equivocada se convierte en un elemento más en un vasto tapiz de experiencias, no algo que nos define, sino que enriquece nuestro camino. Los desafíos, entonces, pasan a ser vistos como oportunidades de crecimiento y descubrimiento, permitiendo que se exploren nuevas realidades. No obstante, esta teoría plantea preguntas importantes. ¿Qué sucede con las líneas temporales que dejamos atrás? ¿Y con las versiones de nosotros mismos que permanecen en realidades donde la muerte ocurrió? La respuesta puede residir en la noción de interconexión. Cada línea temporal es única y posee su propia perspectiva. La continuidad de la conciencia en una nueva realidad no invalida la existencia de las demás, sino que refuerza la red infinita que conecta todo. Desde esta óptica, replantearnos el propósito de la vida se vuelve inevitable. Si la muerte no es un final, entonces ¿por qué vivimos? Las metas basadas en el éxito material o el estatus pierden relevancia, mientras que los valores más profundos adquieren protagonismo. El significado de la vida surge de las conexiones que cultivamos, la creatividad que expresamos y el impacto que dejamos en la realidad que nos rodea. Este despertar no es solo individual, tiene el potencial de transformar sociedades enteras. Imagina un mundo donde la humanidad comprenda que la muerte es una ilusión. Los conflictos, las desigualdades y las injusticias podrían enfrentarse con una disposición renovada para actuar en favor del bien colectivo. Los riesgos serían vistos no como amenazas, sino como pasos necesarios para construir un mundo más conectado, creativo y alineado con nuestro potencial infinito. Liberarse de la ilusión de la muerte es solo el comienzo de un viaje. Una vez que aceptamos la continuidad de la vida, la cuestión más urgente se convierte en ¿cómo utilizaremos este conocimiento? ¿Qué caminos elegiremos en el multiverso? ¿Y cómo podemos construir una realidad que refleje nuestros valores más profundos? Estas reflexiones no solo nos desafían a trascender miedos, sino también a construir, juntos, un futuro donde el propósito y el potencial humano sean plenamente realizados. Si el mundo entero aceptara que la muerte es solo una ilusión, ¿cómo sería? Y si entendiéramos que nuestra conciencia no se extingue, sino que se extiende a lo largo de líneas temporales infinitas, esta percepción sacudiría los sistemas que se fundamentan en el miedo y controlan nuestras vidas. Durante siglos, el temor a la muerte ha sido el mayor manipulador de la humanidad, sosteniendo gobiernos, religiones y normas sociales. Pero, ¿qué sucedería si colectivamente abandonáramos ese miedo? El cambio sería revolucionario. El miedo, especialmente el miedo a la muerte, es la base de muchas estructuras de poder. Moldea decisiones, comportamientos e incluso los deseos más íntimos, mientras es explotado para mantener el control, ya sea a través de campañas publicitarias, sistemas políticos o normas sociales.
Si comprendiéramos que la muerte no es el fin, sino solo una transición, estas estrategias perderían fuerza. Imagina vivir sin el peso constante de la ansiedad por el tiempo que se acaba o por lo desconocido. Las elecciones serían guiadas por la valentía y la autenticidad, no por la conformidad impuesta por el miedo. Esta transformación no sería solo individual, sino colectiva. Una sociedad libre de miedo podría valorar la creatividad y la innovación, desafiando los estándares establecidos y promoviendo la búsqueda de vidas más significativas. ¿Por qué conformarnos con lo mediocre si tenemos infinitas oportunidades de vivir con autenticidad? La conciencia de la continuidad nos alentaría a asumir riesgos, explorar pasiones genuinas y buscar conexiones más profundas. Además, esta nueva perspectiva impactaría en cuestiones globales. Al percibir la vida como infinita, nos conectaríamos más con el todo, con un sentido ampliado de responsabilidad. Problemas como la degradación ambiental, las desigualdades sociales y los conflictos podrían abordarse con una visión a largo plazo, priorizando la sostenibilidad y el bienestar colectivo. Si la vida es eterna, las consecuencias de nuestras acciones resuenan no solo en nosotros, sino también en las realidades que creamos. La idea de la inmortalidad cuántica no disminuye nuestra responsabilidad, al contrario, la amplifica. Nos recuerda que cada decisión moldea universos, incluso aquellos que nunca experimentamos directamente. Esta conciencia nos invitaría a vivir de manera más intencional, reconociendo el impacto de cada elección. En las relaciones, la noción de infinitud también traería cambios significativos. Los conflictos y las divisiones perderían relevancia ante la comprensión de que todos compartimos una existencia interconectada. La empatía y la comprensión se convertirían en prácticas naturales, profundizando las conexiones humanas. Sin embargo, este cambio colectivo enfrentaría resistencias, ya que el miedo a la muerte está profundamente arraigado en nuestras historias, identidades y estructuras de vida. Para superar estas barreras, el despertar debe comenzar a nivel individual. Cada persona que adopta esta visión contribuye a un movimiento colectivo, inspirando a otros a cuestionar, explorar y abrirse a nuevas posibilidades. Este proceso requiere desaprender condicionamientos antiguos y construir nuevas narrativas basadas en el coraje y la curiosidad. ¿Cómo iniciar esta transformación? Comienza observando tus elecciones e identificando los miedos que las influyen. Pregunta si reflejan quién eres o si son reacciones a una ilusión de limitación. Al desafiar estos miedos y actuar en sintonía con tus valores, reconfiguras tu vida e inspiras a otros a hacer lo mismo. Compartir estas ideas también es crucial. Fomenta diálogos que estimulen el pensamiento crítico y la reflexión, sin imponer verdades, sino explorando posibilidades. Las conexiones auténticas y las conversaciones significativas tienen el poder de sembrar semillas de cambio y, sobre todo, reconoce la fuerza activa de tu conciencia en la creación de la realidad. Cada pequeña elección contribuye al tejido colectivo de la existencia. Este viaje de despertar no termina con la comprensión de que la muerte es una ilusión, es solo el comienzo. A partir de esta comprensión, podemos construir una realidad más creativa, conectada y digna de ser vivida, no solo para nosotros, sino para las infinitas versiones de nosotros mismos que están por venir. El miedo a la muerte nos ha controlado durante demasiado tiempo. Ha llegado el momento de dejarlo atrás y abrazar el potencial infinito de la vida. La muerte, al contrario de lo que imaginamos, no es el fin definitivo. Es solo un horizonte, una ilusión generada por nuestra visión limitada de la realidad. El concepto de inmortalidad cuántica derriba esa barrera, revelando que la conciencia humana es increíblemente resiliente, adaptable y esencialmente infinita, mucho más allá de lo que podríamos concebir. Esta perspectiva transforma radicalmente no solo nuestra visión sobre la muerte, sino también la forma en que enfrentamos la vida. Cuando la idea de un final absoluto deja de ser una carga, las elecciones que hacemos en el presente adquieren un significado extraordinario. Cada acción, cada conexión y cada momento se convierten en parte de un hilo único que nuestra conciencia desenreda en el tejido de la realidad. Aunque el multiverso ofrezca posibilidades ilimitadas, la línea temporal en la que existes ahora es exclusivamente tuya. Es fugaz, irreemplazable y está llena de oportunidades para moldear tu existencia de manera profunda y alineada con tu esencia. Sin embargo, esta singularidad no debe confundirse con una excusa para evadir la responsabilidad. Por el contrario, este entendimiento amplía nuestra responsabilidad, recordándonos que nuestras acciones repercuten más allá de este mundo, influyendo en múltiples realidades. La inmortalidad cuántica nos invita a vivir con propósito, a abrazar las infinitas posibilidades mientras valoramos intensamente el presente.
Este cambio de paradigma no impacta solo al individuo, tiene un potencial transformador para la sociedad en su conjunto. Imagina un mundo donde el miedo a la muerte no guíe nuestras decisiones, donde los sistemas basados en la escasez, la competencia y el control sean reemplazados por estructuras fundamentadas en la creatividad, la conexión y el crecimiento mutuo. Y si reemplazáramos la división con la colaboración, el juicio con la comprensión y la estancación con la valentía de evolucionar, esto no es solo una idea abstracta, sino un modelo concreto para reinventar la forma en que vivimos. Sin embargo, saber que la muerte es una ilusión no es suficiente. Necesitamos incorporar este entendimiento, viviendo como si la vida fuera un viaje continuo de aprendizaje y descubrimiento. Atrévete, persigue tus sueños con valentía, libérate de los miedos que te aprisionan y permítete explorar las infinitas posibilidades que tienes frente a ti. El universo es vasto, y tu conciencia es la brújula que puede guiarte a través de él. Sin embargo, hay algo esencial que debemos reconocer. Esto es solo el comienzo. Los impactos de la inmortalidad cuántica, la conciencia y el multiverso son profundos y requieren una exploración aún más profunda. Lo que se ha presentado aquí es solo la superficie. Para comprenderlo plenamente, es necesario dar el siguiente paso y conectar todas las piezas del rompecabezas. Oye, si has llegado hasta aquí, felicidades, no por mí sino por ti. Expresa tu percepción en los comentarios diciendo: lo entendí. Juntos, podemos ir más allá y explorar los misterios que nos esperan. Gracias por dedicar tu tiempo y tu atención a explorar esta idea conmigo. Quiero que sepas que este camino que ha comenzado aquí es poderoso y ya está transformando algo en ti, aunque aún no lo percibas. Personalmente, siempre me ha fascinado la idea de que la conciencia pueda trascender los límites que consideramos absolutos, como la muerte. La teoría de la inmortalidad cuántica toca algo profundo, la noción de que nuestra experiencia puede continuar de formas que ni siquiera imaginamos, saltando entre realidades dentro de un multiverso infinito. Es intrigante pensar que, si esto es cierto, cada elección que hacemos crea nuevas ramificaciones de nuestra existencia, otorgando un peso mucho mayor a nuestras acciones. Esta idea puede resultar aterradora para algunos, pero para mí es liberadora. Nos invita a vivir con más valentía, con menos miedo al final y con mayor apertura hacia lo desconocido. Después de todo, si nuestra conciencia realmente es infinita, ¿qué estamos haciendo con este tiempo precioso ahora? Y tú, que has llegado hasta aquí, tal vez te estés haciendo la misma pregunta. Agarra esa sensación. Es valiosa. Ahora, hablando en serio, o casi, si este video te hizo replantearte alguna certeza sobre la vida, ¿qué tal si haces clic en el botón de me gusta? Considera esto como una señal para el universo de que esta conversación vale la pena. Y si conoces a alguien, esa tía que adora filosofar o ese amigo que cuestiona todo, que necesita escuchar esto, compártelo. Y no olvides suscribirte al canal. Te prometo que no soy solo yo hablando conmigo mismo, ¿o sí? De cualquier manera, ven a explorar estas ideas con nosotros. El viaje apenas comienza. Casi lo olvido. Antes de que te vayas, ¿ves estas 2 sugerencias de videos en la pantalla? Si aún no aparecen, espera solo un instante. Puede parecer una elección simple, pero créeme, cada una de ellas es como una puerta hacia algo más grande. Una te hará cuestionarlo todo sobre el control y la libertad, y la otra, digamos que podría cambiar por completo tu forma de ver la realidad. La gran pregunta es, ¿cuál abrirás primero? En realidad, la elección no importa. Ambas te llevarán a reflexiones que podrían transformar tu visión del mundo. Entonces, ¿listo para dar el siguiente paso? Nos vemos del otro lado.